bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco Duro Error. Vamos a hacer una guía sobre el tema de Angular Signal, que es una novedad que viene a partir de la versión 16. Signal nos proporciona una forma eficiente y robusta de trabajar con flujos de datos asíncronos y eventos en nuestra aplicación Angular. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos un ejemplo. Si yo tengo tres variables y una de esas variables depende de estas dos primeras, vamos a decir, pues la idea de esto es que nosotros, cuando cambie uno de estas dos variables, nosotros no tengamos que hacer nada, que se cambie automáticamente. Y esa es un poco la idea. Fijaros que tenemos tres partes, para que veáis. Tenemos un total, tenemos un número de productos y tenemos esto que podemos decir que es un producto. Entonces la cosa está en que yo cada vez que, por ejemplo, aumento la cantidad del producto, fijaos que el precio es 100 y el total es 300. Claro, esto, si no lo hiciéramos con Signal, pues esto tendríamos que hacer que cada vez que hiciéramos algo, pues tendríamos que actualizar ese valor de 300 manualmente, es decir, el total es todos los productos por la cantidad que tenga, ¿no? Pues con esto yo lo he hecho solo una vez y cada vez que va cambiando el producto, lo que está haciendo es que automáticamente se está actualizando. Igual que con el número de productos, esto está haciendo lo mismo, se está actualizando cada vez que yo aumento aquí. Y esto 3/4 de lo mismo. Y fijaros que aquí nos está mostrando esos cambios, que veremos que hay un método que se llama effect que se puede usar para esto, ¿no? Para detectar esos cambios. Y luego si yo le doy a reset, digamos que lo que hago es dejarlo todos los productos que hay, es decir, no los elimino, simplemente lo que hago es dejarlos a todos con uno, ¿vale? Simplemente eso. Se puede hacer de muchas formas. Entonces vamos a hacer este ejemplo paso a paso y vamos a ir viendo un poquito todo lo que nos ofrece Signal, que es bastante interesante. Así que me voy a ir aquí, tengo un proyecto totalmente nuevo, totalmente vacío. Lo primero que voy a hacer es generarme un componente que le voy a llamar Store. Voy a llamarle como queráis, obviamente. Y me voy a crear una carpeta que le voy a llamar Models, donde le voy a meter un archivo que va a ser pues una clase producto, por ejemplo. Por class, product, y le vamos a poner pues un nombre, le vamos a poner un precio y le vamos a poner una cantidad. Si lo pongo bien, mejor. Quantity. Vale, nada. Perfecto. Esto, si os está dando error ahora y habéis creado un proyecto nuevo, esto puede ser porque tengáis aquí lo del tema del street a true. Yo normalmente lo suelo quitar, así que tenedlo en cuenta si os está dando fallo. En esta parte es donde vamos a empezar a hacer un poco, pues eso, ¿no? Un poco la magia. Vale, tenemos que identificar primero, de lo que os he enseñado aquí, qué signal vamos a tener. Tendremos uno para los productos, tendremos uno para el total, que va a ser un número, y tendremos otro que va a ser para el número de productos. Vamos a empezar por el total, que sería pues public total, y tenemos una nueva clase que es signal, que le podemos poner esto así. Vamos a hacerlo de diferentes formas para que veáis un poco pues, cómo se puede hacer, ¿no? Fijaros que este signal lo estoy declarando, ¿vale? Pero luego también se puede hacer de otra forma, que lo vamos a hacer con el número de productos, y es que directamente le podemos dar un valor así, signal 0. Esto tenéis que actualizarlo. Y claro, aquí quiero que veáis una cosa importante, y es que hay un signal que se puede escribir. Es una diferencia importante, y es que este número de producto yo lo voy a poder editar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando le dé a añadir producto, yo manualmente le voy a decir que te actualices a uno. Pero el total, no. El total yo le voy a decir que cada vez que haya un cambio, quiero que te actualices, pero no lo estoy actualizando yo. No sé si me explico. Es un poco raro, pero la idea está en que se actualiza automáticamente cuando hay un cambio de otro. Esa es la diferencia. O sea, es decir, yo no lo modifico como tal. Luego también tenemos el de los productos, que lo he hecho así de esta forma porque quería enseñaros de que también podemos meter pues productos.
en este caso sería un array de productos, abro paréntesis y le voy a dejar un array vacío. Ahora después le vamos a añadir uno. Aquí lo suyo, aunque pongamos 0, lo suyo también sería poner, pues aquí, number, por ejemplo. ¿Vale? Una vez ya tenemos esto, me voy a dejar aquí un constructor vacío de momento. Vamos a poner un implement on init. Ahí está. Y bueno, lo que voy a hacer es con los productos, voy a inicializar esa primera línea, que sería this.productos.set. Esto es un método que tenemos en Signals, que es, básicamente yo le puedo decir que sete un nuevo valor. En este caso, digamos que el set inicial se ha hecho esto. Pues yo le vamos a poner, habíamos dicho product 1 y teníamos el precio que era 100. Esto se lo he puesto yo a pelo, se lo he puesto yo tal cual. Y tenemos cantidad a 1. Y luego también lo que podemos hacer es que el número de productos se lo podemos setear this.product. ¿Y cómo se accede, vamos a decir, a este valor? Tendría que hacer this.len y ya está, porque es un array, ¿no? Ojo, no. Tenemos que llamarlo como si fuera una función, como si estuviera llamando una función. Entonces esto sí me está devolviendo el array. Digamos que es como un get, vamos a decirlo así. Y esto, fijaos que ya sí me deja hacer un len. Entonces yo le voy a decir que el número de productos lo voy a setear con la longitud de los productos de ahora, es decir, 1. Esto obviamente siempre va a ser 1, pero si el día de mañana vosotros lo queréis cambiar, pues ya está. Claro, entonces estáis pensando, bueno, pero entonces yo el total debería también poder. Fijaos que no hay ese set, no tengo la capacidad de cambiarlo, pero sí puedo hacer una cosa. Puedo decirle que hay una cosita que se llama computed. Esto devuelve un signal y esto es lo que va a decirle que cada vez que haya un cambio, pues se me actualice el total. Es decir, el total sí le puedo hacer lo del this total y el paréntesis. Eso sí lo puedo hacer, pero no le puedo modificar el valor yo directamente con un set o con un update, que lo veremos. Entonces esto es decirle, vale, pues cada vez que haya un cambio en este, pues yo lo que voy a decirle es que me actualice esto. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Vamos a ponerle una simple suma. Voy a hacer un for of y voy a coger los productos. Y aquí, por ejemplo, voy a ponerle p. Entonces aquí sum más igual p.precio por cuánto. Y retorno esa suma. ¿Vale? Es como si, por así decirlo, cada vez que cambie un producto, estoy llamando, vamos a decir, como una funcioncita. Esto lo haríais en una función que devolvería la suma. Perfecto. ¿Cuál es la gracia de esto? Que seguramente os estéis preguntando, vale, ¿y cómo yo sé o cómo le indico yo que ha cambiado producto? Simplemente con que esté dentro de esta función, él ya sabe que cada vez que cambie este se tiene que volver a ejecutar. Esta es la gracia de la programación reactiva. Por lo que si yo añado un nuevo elemento, él dirá, vale, me has añadido un nuevo elemento que tenemos que indicarle de que ha cambiado, y este dirá que todo lo relacionado tiene que actuar. En este caso total, pues sería el valor que tuve. Si yo hiciera aquí un console log, seguramente me pondría este total a 100, porque exactamente le hemos dicho que cada vez que haya un cambio, me tiene que decir que el total lo actualice. Por eso tiene 100 de primeras. Yo no le he dicho 100 en ningún momento. Se lo he dicho aquí ya directamente. Vale, entonces ya tendríamos esas tres partes. Vamos a hacerlo un poquito aquí en esta parte, que se vaya viendo. Esto, vamos a quitar todo esto. Vamos a poner Apple Store. Ahí está. Tenemos esto, perfecto. Esto, lo que tenemos que hacer es recorrer, y vamos a verlo también cómo se hace, el producto. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Como si fuera un producto. Tenemos que recorrerlo igual que os he enseñado el tema de mostrar los valores. Así.
De esta forma yo estoy recorriendo todos los productos y dentro tengo el producto tal cual, no tengo un signal y es un producto y que tiene un signal, no, es el producto tal cual. Nada más, vamos a ponerle un input, por ejemplo, vamos a ponerle el test. En este caso no voy a hacer nada de ngModel, así que le podemos poner simplemente un value y ya está, esto es muy sencillito. Vamos a ponerle un p.name y le voy a poner a todos read only, que no los pueda yo tocar. Vale, tenemos en este y en este number, porque en este le vamos a poner que este es el p.precio y este es el quantity. Eso es. Y ahí lo tenemos. Vamos a poner también un par de botones donde cuando hagamos un clic, vamos a poner aquí un menos, aquí le vamos a decir menos y le pasamos el producto, y otro que cuando hagamos más, o sea, le demos a aumentar, esto es para aumentar la cantidad, digamos. Le aumentemos la cantidad, pues sea más, que era esto, lo que habíamos hecho aquí, prácticamente. Luego, fuera de este, obviamente, tenemos que poner el total. Se lo vamos a poner aquí, y para obtener el total, lo vamos a poner aquí, total, lo que os he dicho antes, yo puedo obtener el total así. Y lo tendría, fijaros, vuelvo a decir, no he tocado el total del valor en ningún momento, solo le he dicho que cada vez que cambie, tiene que entrar en esa función, para que nos hagamos una idea. Y vamos a hacer lo mismo con el número de productos, que sería, pues eso, num_product. En todos siempre vamos a poder acceder al valor, siempre. Lo único es la diferencia esa que os he dicho antes, de que se pueda escribir o no. Esa es la única diferencia. Vamos a poner también un par de botones que sea, pues, el add product. Vamos a poner aquí add product y el otro que era el reset. Y reset. Vale, vamos a poner todo esto, porque claro, obviamente me va a dar error, porque no he puesto nada de esto. Vamos a poner aquí el less, por ejemplo, bueno, yo aquí voy a poner product. Tenemos este, tenemos el more, lo mismo, teníamos el add product, esto es aleatorio. Y vamos a hacer el reset. Vale, ahí lo tenemos. Perfecto. Y en este se lo he copiado tal cual. Este es el reset. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que cuando yo le dé a más o a menos, uno de los dos, pues lo que yo voy a hacer es decirle que hay un cambio. Hay un cambio en el producto que me lo están pasando y tengo que cambiarlo. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que hacer thisProduct punto y tenemos uno que es mutate o mutate. Esto es súper útil, sobre todo para los signal que tengan pues array de objetos o objetos en sí. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir que ha habido un cambio, pero no quiero actualizar el valor. Esto de actualizar el valor lo veremos ahora, por ejemplo, con el tema del num_productor. Porque si yo actualizo el producto es como si estuviera haciendo en un objeto, es como si estuviera haciendo un nuevo objeto. Y yo no quiero un nuevo objeto, yo lo que quiero es modificar un objeto. Entonces en este caso, el mutate, yo podría aquí recoger los productos que hay, pero no me interesa. Puedo hacer simplemente product quantity más. Estáis pensando, bueno, pero ¿y por qué no hago product.quantity más y ya está? Porque si no se lo hacemos de esta forma, el signal no se va a enterar de que hay un cambio. Yo hago esto, fijaros que si yo le doy al más, el 200 está aumentando porque está entrando aquí. Porque hay un cambio. Yo le estoy diciendo que hay un cambio. Pero le estoy diciendo que hay un cambio sin necesidad de volver a crear el objeto, que eso es una cosa muy importante. Parece una tontería, pero es muy importante. Con la parte del less, vamos a hacer lo mismo, pero para que no sea negativo, le vamos a decir que si el producto, que si la cantidad es, solo es si es mayor que 0. Entonces, haga lo mismo
Ahí está. Es decir, que yo le pueda poner esto, pero no me pueda ir más atrás. Ahí está. ¿Vale? Si me voy para atrás, pues lo mismo. Perfecto. Vamos a hacer product. Vamos a hacer un poco lo mismo con el mutate, porque realmente lo que estamos haciendo es modificar el producto, pero no quiero crearlo por un nuevo array, quiero añadir un valor. Entonces en este caso el mutate también nos va a venir bien. Pero en este caso sí le podemos decir que nos dé los productos como tal. Pues fijaros que cuando estoy aquí en el mutate, aquí me dice que el value es este. ¿Vale? En este caso no nos ha hecho falta porque yo ya tenía esto aquí, entonces no era necesario, pero aquí sí. Y bueno, aquí las llaves tampoco nos van a hacer falta. Podemos poner aquí directamente. Y hacemos product.push. Y aquí le ponemos un nombre, que en este caso puede ser producto. Y el número de productos. Claro, estáis pensando ya, pero ahora mismo si lo dejas así, cuando añadas otro se va a poner producto 1. Pues vamos a actualizar antes este en productos con update, que es el que os decía que es un poco como mutate, pero sin necesidad de darle un valor. En este caso, yo le paso el valor, que en este caso sería este número, y lo tengo que reasignar. Entonces yo le voy a decir, oye, auméntamelo en 1, porque voy a añadir un producto. Y entonces aquí, si ahora mismo sería 1, pues aquí sería 2. Y aquí ya tendríamos ese producto 2. ¿Vale? Esa es un poco, como decía, un poco la diferencia. Y aquí vamos a poner un matFloor. Vamos a poner un número aleatorio vamos a poner entre 100 y 1000. ¿Vale? No es importante el número, pero bueno, para que se vea. Vamos a ponerle 901 más 100. Esto es un número aleatorio entre 100 y 1000. El 901 es para que incluya el 1000. Y la cantidad le vamos a poner por defecto 1. Si yo hiciera esto, fijaos, añadir producto, tendríamos producto 2 y me ha asignado un valor aleatorio del precio, pues ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Podemos añadir varios y fijaros que aunque yo añada, sigue modificándose el total y el número de productos. Y ya solo nos queda la parte del reset. El reset es un poco lo mismo, porque lo que yo voy a hacer es coger todos esos y voy a hacer con for each reiniciarles la cantidad a 1. Claro, esto, como lo estoy haciendo con el mutate, también lo que va a hacer es afectar aquí. Vamos a verlo. Si yo añado varios productos, añado por aquí, yo le doy a reset y fijaos que todos se quedan en 1 y el valor cambia. Ahora solo vamos a añadir una cosa más y es un effect. Un effect, básicamente, lo voy a poner aquí, es para que veamos en tiempo real pues los cambios que se van haciendo en nuestro signal. Vamos a ver un ejemplo. Effect que viene de Angular Core. Ahí está. Y vamos a poner, por ejemplo, un console log con los productos. Por ejemplo, esto y this.product así está. ¿Vale? Voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Y voy a hacer lo mismo con el num products product y el total. Sería total. Vale, aquí me está dando un error y es básicamente porque aquí aún no existe. Entonces, lo ideal sería esto, llevárnoslo aquí. ¿Qué nos va a pasar? Que nos lo va a decir por aquí. Solo se puede utilizar en el constructor porque es como una especie de inyección. Entonces, para solucionar esto, podemos hacer injector y utilizar la clase injector que tenemos en Angular. ¿Vale? Esto obviamente está hecho un poco a posta para tener que utilizarlo. Normalmente esto varía un poco según si os hace falta o no, pero yo lo veo más cómodo aquí cuando ya tenéis todo creado que no hacerlo todo en el constructor, que se puede hacer también, pero oye, ya a gustos.
Y aquí lo tenemos. Fijaros que cada vez que hay un cambio va a pasar por aquí. ¿Para qué se puede utilizar esta función? Bueno, puede ser pues cada vez que haya un cambio pues que tengas que detectar, no sé, que tengas que hacer una funcionalidad especial, etcétera. Es decir, de que cada vez que haya un cambio, este va a ejecutarse. Da igual cuál sea el signal, da igual. Siempre que haya un cambio, va a entrar aquí. Es decir, que yo cada vez que vaya haciendo algo, fijaos que se va actualizando todo. Va entrando y solo entra una vez. Y no va a entrar cada vez que modifique los tres a la vez, por ejemplo. Va a entrar solo una vez. Es una forma interesante de ver todo esto del tema de los signal. Yo creo que es un tema bastante interesante y que os recomiendo que le echéis un vistazo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis, en la caja de comentarios me lo podéis poner. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.